Listo. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé, ¿les parece si hacemos el repaso teórico y luego ya vemos ejercicios y ahí los tienen? No tengo ahorita ejercicios, los he perdido. No sé, me imagino que ustedes ahí lo tendrán. Ya, o sea, para también para zafar de dudas acerca de la notación, de que si tiene un T, de que si está en negrita, que no está en negrita. Creo que viene bien. Las fijas. Es que como te digo, no lo tengo a la mano. De repente a ustedes les habrá llegado. Yo normal les consulto y les busco, ¿no? Porque ahí lo debo tener. De hecho, este, acá tengo el parcial de, del pasado. O sea, acá tengo el parcial. En parcial dice. Hay que enfoque, no enfoca. Ya no importa. Acá tengo el parcial. O sea, eso normal les puedo pasar. Pero también había un parcial antes de eso. O sea, sí tenía esa foto del parcial del 2020. Brad, ¿Cuál? te pasé algunos ejercicios, un parcial y una PC por WhatsApp. Ya, a la miércoles, bastante. Ay, ay, ya listo. Vamos con el teórico primero. A ver, algo que les puedo comentar es que eh, me olvidé mi cuaderno de econometría en el cuarto, así que tengo que repasar ya. Viene el noval, eso. A la miércoles. Ay, vamos. Ya empezamos. Modelos no lineales. ¿Está bien este tamaño? Supongo que sí. Ya a ver. Los modelos no lineales. Eh, sí, en teoría, ¿no? Está bien ese tamaño. Sí, ya, listo. Modelos no lineales, ¿qué ocurre? Vamos a hablar del modelo lineal, del modelo general no lineal, ¿no? Ocurre que la teoría económica con frecuencia propone algunas relaciones económicas entre las variables que no es necesariamente lineal. Entonces, a veces la forma funcional, a veces para la forma funcional nosotros colocamos una expresión lineal, dado que es simple de entender, con efectos marginales constantes y que son más fáciles de explicar, pero no necesariamente esto va a ser lo mejor. Entonces, esto motiva el uso de expresiones econométricas de otra forma, mucho más general. Puedes utilizar formas exponenciales, puedes utilizar formas con raíces cuadradas, con expresiones cuadráticas, no solamente en las variables explicativas, sino también en los propios parámetros. Entonces tenemos un modelo, esta x, f en función de un vector, un vector de x, t, que son todas aquellas variables explicativas pertenecientes a la misma observación, a la misma fila, ¿sí? Ahí va en negrita. Ya en caso de que solo sea una variable explicativa, ya pues es única. El, y el vector de betas, que es el conjunto de parámetros, más un término de error. Justamente acá, como vimos en econometría 1, este término de error contiene toda la información no insertada aquí. Es decir, contiene todo lo que te falta. Así que si te falta una información acá, va a estar aquí. Por tanto, la especificación debe ser adecuada, como vimos en econometría 1, que es que, por ejemplo, si tienes una variable que no puedes medir, ¿sí? O que no puedes medir bien, o una variable que es una variable no observable en ese caso, eh, y por tanto no puede permanecer acá, no puedes colocarla porque no la puedes medir, no la puedes cuantificar. Al omitir colocarla acá, va a colocarse acá. Entonces, acá está todo lo que no está acá. Todo lo que explica Y, pero que no has especificado. Vale. Entonces, la motivación que normalmente se pone es algún modelo típico, como por ejemplo el modelo del ingreso del consumo. Pongamos una expresión, por ejemplo, consumo en función del gasto, en función del ingreso. Podemos poner esto es beta 1 más beta 2 multiplicado por el ingreso.
Si fuese constante, sería así, más ut. Pero también podríamos poner un término adicional que sea, pucha, beta 3. Justamente este modelo capturará no linealidades en el modelo. Podríamos utilizar este medio para proponer alguna hipótesis. Por ejemplo, una hipótesis que sea una hipótesis de que sea lineal, que podemos decir beta 3 igual a 1. Puede ser una hipótesis que es lo que te dice, pues esto se hace 1, no hay problema, lo podemos obviar y nos queda eso, que es con una proporción marginal al consumo constante, que es lo que se ve en macro 1, el modelo de renta-gasto, ¿no? Puede ser, pero también podremos proponer de repente, o en lugar de proponer, solamente verificar si de repente tienes una menor sensibilidad del ingreso al consumo. Puedes poner, por ejemplo, una hipótesis que sea beta 3 menor a 1, que justamente te dirá que el cambio no será en una cantidad. No. ¿Cómo se dice? Las variaciones no serán proporcionales, sino serán cada vez menores, justamente con, digamos, rendimientos decrecientes, que gastarás una menor parte de tu consumo cada vez, una menor parte de ingreso como consumo cada vez. Y entonces justamente surge esta motivación de utilizar esta especificación más general antes de proponer esta con beta 3 igual a 1. ¿Por qué? Porque eres menos restrictiva, estás abierto a más posibilidades. Posiblemente tu data te explique realmente esta situación de repente. Entonces, no vas a colocar, no vas a colocar solamente esto, porque de hacerlo, te cargas esta posibilidad. Si colocas beta 3, capturas muchas más posibilidades y solamente te toca jugar con las restricciones. Nada más. Entonces, es menos restrictiva, imponemos menos supuestos y ahí es la importancia de los modelos no lineales. Y justamente hay varios tipos de no linealidades. Podemos hablar de varios. No sé, hablemos de una tipología. Tipología de no linealidades. Y las no linealidades tienen sus formas de resolverse. Tipología de no linealidades. Si quieren hacer una pregunta, algo, me estoy confundiendo, interrúmpame, no me molesto. Tipología de no linealidades. Ya, pongamos un primer caso. De repente vamos a ver modelo A, no sé. Un primer modelo, eh, pa, 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 expresión. Pongamos un primer caso, de repente hablemos de yt igual a beta 1 más beta 2, justamente porque también hasta les puede preguntar como una pregunta chiquita de 2 puntitos, cómo solucionarías la no linealidad del modelo. Más como dato, y viene bien saber. Más beta 3, x3, x4, t, más ut. De repente viene bien. Ya, justamente en este caso, el tipo de no linealidad es solamente en variables explicativas. ¿Por qué? Porque acá uno puede observar que la relación entre la variable explicada con las explicativas es no lineal. Acá hay una exponencial, ¿sí? Y acá hay una relación de productos. Entonces, ¿qué puedes hacer en este caso? De hecho, hay una forma de solucionarlo. No es tan grave, de hecho. Puedes simplemente proponer otra variable que de repente sea ZT, esta de acá, o Z1T. ZT vamos a ponerle. Y otra variable que valga esto de acá y que sea WT. Y puedes resolverlo por mínimos cuadrados ordinarios. No supone mayor dificultad. ¿Es un tipo de no linealidad? Sí, porque es no lineal en variables explicativas, pero no supone mayor dificultad. Otro tipo de expresión, de repente, vamos a poner un OB, que puede ser yt igual a, bueno, yt xt más
beta 1, logaritmo natural de YT, igual a beta 2 XT más UT. Este es un tipo de no linealidad llamada en variable endógena. Es justamente cuando tienes una expresión implícita. No se puede no se puede hacer un mínimo cuadrados ordinarios porque por lo menos necesitas, entre otros requisitos, que poder separar tu expresión en y igual a algo más ut, algo de x y los parámetros, ¿no? Pero en este caso están combinados, especialmente por este término. Por tanto, al no poder separarlos, no podemos aplicar los métodos convencionales. O sea, sí, también puede haber no linealidades con las variables explicativas, con las variables explicadas. Otro modelo que puedo proponer de repente es este. YT igual a beta 1 más beta 2 E a la beta 3 multiplicado por XT, puede ser, más UT. Este tipo de no linealidad se le llama, son en coeficientes. ¿Por qué? Porque es lineal en variables, justamente y depende linealmente de x, es algo que es constante multiplicado por xt. Entonces no supone ningún problema en cuanto al reconocimiento de las cantidades. Justamente vamos a tener una cantidad acá que nos indique cuál es la relación lineal o cuál es el cambio marginal de y cuando cambia x. Eso vamos a obtener. No obstante, esto supone otro problema, que es la identificación, que podemos saber, por ejemplo, que esta expresión al estimarse nos dé 4, pero no sabremos realmente cuánto vale beta 2 y beta 3 por separado. ¿Por qué? Porque hay infinitas combinaciones de beta 2 y beta 3 que te dé 4. Por ejemplo, una de estas puede ser logaritmo natural de 2 y 2, o logaritmo natural de 3 y 4 tercios, logaritmo natural de 4 y 1. Infinitas posibilidades. Por tanto, hay un inconveniente acá, que es el de la falta de identificación. ¿Sí? O sea, puedes estimar que es 4, perfecto. Puedes saber la relación entre y x, correcto, pero no puedes saber cuánto vale 2 y beta 3 específicamente. A pesar de que puedas saberlo por mínimos cuadrados ordinarios. Solamente lo que vas a obtener es justamente este valor que va a salir. Beta 2, beta 3, estimado, igual a 4. Pero no te va a salir cuánto es beta 2, cuánto es beta 3. Otro tipo de no linealidad, de repente, es esta de acá. Vamos a poner YT igual a beta 1 más logaritmo natural de beta 2 XT más UT. Eso también es otro tipo de no linealidad, también es solo en coeficientes, porque nuevamente puedes obtener cuánto vale esto de acá. Perfectamente, no hay ningún problema. Puedes saber cuál es la relación marginal entre y x, que si x aumenta en una unidad, de repente esto vale 4 y esto aumenta en 4. Como de toda la vida. ¿Qué inconveniente tiene esto? Pues que este es un logaritmo natural. Entonces, hablando de inferencia, que esto de acá puede tener una distribución de probabilidad, no sé, normal. No significa, esas propiedades de inferencia no se transfieren directamente al beta 2. Justamente si tienes un beta 2, vas a estimar logaritmo natural de beta 2, así, tu estimado, ¿no? Obviamente luego puedes obtener beta 2 sin problemas, justamente solamente elevándolo a una exponencial, ¿no? Puedes poner esto de acá es gamma, y esto de acá será gamma estimado, es logaritmo natural de beta 2 estimado, y por tanto puedes obtener beta 2 como el exponencial de gamma. Nada más. Bien, bacán, puedes obtener el valor puntual. Pero hablando de la inferencia de específicamente beta 2, pues nos heredan las distribuciones, nos heredan las mismas propiedades estadísticas de esto de acá.
¿Puede tener propiedades estadísticas conocidas? Sí. Puedes pasar de una normal a una log normal, por ejemplo, pero no siempre va a ser una distribución conocida o que sea bien comportada. Por tanto, incluso hay restricciones como cuando esto puede ser negativo, puede ser positivo, pero ese es otro asunto. Solamente es el asunto de la inferencia, nada más. O sea, hay cambios en la inferencia que deben ser observados. Y por otro, el caso de la no linealidad, que es el que, digamos, nos compete más para esta ocasión, es este, que es en YT igual a beta 1 más beta 2 XT beta 3 más UT. Esta es una linealidad también en coeficientes, pero no nos involucra un problema de que el coeficiente tiene una forma rara, ¿sí? O sea, los coeficientes están como están, beta 2 purito, beta 3 solito, nada de logaritmo natural de beta 2 por acá arriba, entonces no tendremos este problema de acá, que es de la inferencia, y no tendremos este problema de acá arriba, que es de la identificación. Justamente acá habría el problema de identificación porque están operados linealmente realmente. Están operados linealmente. En cambio acá este modifica este de acá. No es igual. Las derivadas por lo menos sí resultan satisfactorias para encontrar una solución única para beta 2 y beta 3. Y acá, en este tipo de modelos es donde vamos a operar. Aunque si bien es cierto, también apoya para esto. También sirve. De hecho, sirve para cualquiera. Pero también sirve acá, ¿no? Pero acá es innecesario. Acá puedes aplicar un MCO y nada más. Puedes aplicarlo donde quieras, pero van a surgir estos problemas de la inferencia o de la especificación. Y acá sí se puede usar. Y creo que no surgen mayores inconvenientes. Salvo de la endogeneidad, ¿no? Pero ya eso habría de interpretación. A ver. Hasta acá. ¿Vamos bien? Ok. Cualquier duda, dígame. Listo. Entonces, vamos a hablar acerca de la aproximación lineal al modelo no lineal. Utilizando serie de Taylor. A ver, guardar. ¿Qué es esto? Ah. No, gracias. Ya está. Pues ya lo borraron de la tienda. ¿Cómo quieren que la visiten? A ver. Vamos a... Siguiente. Entonces, una vez sabiendo que ya lo que es un modelo no lineal, que es un modelo general, cualquiera de esta forma, pero justamente queremos que se comporte de esta manera, que por lo menos se pueda separar la variable explicada de las otras variables. Sí. Que justamente porque se hace más fácil de explicar, ¿no? Más fácil de comunicar, mejor dicho. Entonces vamos a justamente estos modelos más, estas formas más prototípicas de modelos no lineales. Pero en general cualquier forma esta. Empezamos. Aproximación lineal al modelo no lineal. Entendemos. Ya listo. Aproximación lineal, modelo no lineal. Ya, un primer enfoque que podemos tratar acá consiste en obtener la mejor aproximación lineal de la expresión f. Ya sabemos que este es un vector f de xt, otro vector beta. Queremos aproximarnos, ¿sí? Sea la expresión yt igual a la función más el error. Sabemos que esta forma puede ser no lineal, y justamente para un caso general no lineal queremos representarlo. Vamos a trabajar con la expansión de Taylor de este cacharro, de este término de acá. ¿Qué es una expansión de Taylor? Una expansión de Taylor es una representación mediante polinomios de cualquier función.
Cualquier función derivada infinitamente, por lo menos. Es una condición que sea derivable. ¿Sí? Que sea derivable y que sea derivable en C, que sea C1, C2, C3, C4. Por lo menos, así te dé ceros. ¿Ya? Entonces, expandidos por Taylor. La expansión en una sola variable es más o menos de esta manera. Por ejemplo, si tienes una función g de x y quieres expandirlo de una forma, será... quieres expandir alrededor de un término x0. Alrededor de un término x0. También tengo que buscar una aproximación en una vecindad de x0. Una función que se le parezca, al menos en esa proximidad. Pues lo que uno busca es justamente la sumatoria de i igual a 1, de igual a 0 hasta infinito, de... Ay, me he olvidado. 1 entre... Bueno, n, vamos a ponerle n. De n igual a 0 hasta infinito de 1 entre n factorial multiplicado por derivada enésima, derivada enésima evaluada en x0 multiplicado por x menos x0 elevado a la n. Mucha vaina. Cuando solamente queremos un solo término, una sola expresión, pues simplemente nos vamos a g de x es aproximadamente, justamente porque solamente queremos los primeros términos, asumiendo que el resto de términos van a ser chiquitos. Entonces podemos dar con una buena aproximación lineal, que es justamente la función g de x0 más la función más la derivada de g con respecto a x, evaluada en x igual a x0, ¿sí? Multiplicado por x menos x0. Acá entre el término 0, factorial de 0 es 1, y la derivada de 0 es la función original, es la primitiva. No, la primitiva no se dice, es la función original. Y esto de acá es el término con elevada a la 1. Nada más, es la primera derivada evaluada en x0 y multiplicada por esto, por la desviación al punto de origen. En una sola variable sería solamente esto, pero no necesariamente va a ser una sola variable. Vamos a... Entonces, ahora la variable que vamos a cambiar, de hecho, acá la variable control sería x, pero en este caso la variable sobre la cual vamos a optimizar y vamos a obtener valores va a ser el beta. ¿Por qué? Porque los x ya están dados, los x son datos. Por tanto, vamos a aproximarnos linealmente alrededor de la vecindad de valores específicos de beta, que llamamos el vector beta 0. Entonces, será f de xt, beta, es aproximadamente f de xt evaluado en un estimador que podemos darlo como condición inicial, más una valor, más el término lineal, que es la primera derivada de f, evaluada f de xt, beta, la función en sí misma con respecto a beta, o sea, todo el vector, ¿sí? Todo el vector. Ahorita vamos a lo transpuesto, pero en teoría evaluado en beta igual a beta estimador, multiplicado por la desviación al punto de referencia, que es el beta sombrerito, y esto sería la extensión de Taylor, ¿sí? Es aproximadamente, justamente es más infinitos términos, como acá se dice, son infinitos términos, y puede sacar ojo igual, aproximadamente, porque en sí son infinitos términos, solamente que operamos con un supuesto que a veces puede ser suficientemente creíble como para poder usarlo,
otras veces no, pero vamos a asumir que sí, de que los términos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son bien chiquitos. ¿Sí? Que esas tercera, cuarta, quinta derivada multiplicada por las desviaciones son realmente muy chiquitas. Que en una función bien comportada normalmente es así. Entonces permite trabajar con estas aproximaciones. Localmente, lineales, se puede trabajar y te puede dar un buen resultado. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Ah, ya, acá fíjate. Cuando estamos trabajando con vectores, en realidad tenemos que ser bien cuidadosos con las matrices. ¿Por qué? Porque esto de acá, fíjate, la matriz beta, ok, hablando de las matrices, la matriz beta, el vector beta, es un vector vertical. Beta 1, beta 2, hasta beta k. ¿Sí? Entonces, este término de acá, también beta sombrerito, es también el estimador, o no necesariamente estimador, una propuesta. En general, una propuesta de beta 1, propuesta de beta 2, hasta propuesta de beta k. Entonces, este término es en realidad k por 1, justamente porque este es k filas por una columna. K filas por una columna, es una diferencia de estos dos. Por tanto, este es una de k filas, una columna. Este término de acá, comprobando, ¿qué es esto? Este es un término, uno solo. O sea, es un número. Es una función de un montón de términos, puedes tener una función de, no sé, 30 variables y 30 coeficientes, pero al final de cuentas es un número. Puede ser una suma de todos esos. Una suma producto, ¿no? Una suma producto, simplemente. Puede ser una suma. Están en la misma línea. ¿Por qué? Porque YT es una observación. UT es el error de esa observación en relación al modelo especificado, ¿no? Por tanto, esto de acá es un número, esto es un número y esto es una matriz. No podemos tratarlo tan a la ligera. Entonces, esto de acá debe estar operado de alguna forma con este para que, ¿cómo se dice? Para que sea un número. Justamente este será un 1 por 1. Eso también es 1 por 1. Entonces esto nos guía, nos orienta a decir que debe ser esto de acá 1 por k. ¿Para qué? Para que sea 1 por k por 1, una matriz 1 por k por 1 va a ser 1 por 1. Una matriz fila por una columna. Esto de acá es una columna de betas. Entonces esto de acá debe ser una fila. Al derivar beta, con respecto a beta obtendremos una columna. O sea, esto de acá, el f, es un número, bueno, es una función escalar. ¿Sí? Es una función escalar. Una función con rango escalar. De dominio un montón de cosas, pero lo que importa es que el resultado de la función es un escalar. Al derivar con respecto a beta, que es un vector, te va a salir un vector vertical. Entonces lo que tienes que hacer es transponerlo. Puedes transponerlo. Puedes poner transpuesto. ¿Puedes hacer eso? Sí, puedes. Entonces esto se volverá, entonces, acá adentro era un 1 por k, un k por 1, disculpa, era otro vector, era la derivada de f con respecto a beta 1, derivada de f con respecto a beta 2, así hasta derivada de f con respecto a beta k. Esto era la matriz de acá adentro. Tú solamente lo estás poniendo así. ¿Para qué? Para que el producto sea una suma de productos escalares. En el caso de modelos lineales, en realidad se vería así. Si tienes un f de... el f sería beta 1, x1 más beta 2, x2, así sucesivamente, hasta beta k, xk. Y las derivadas, esto sería las derivadas con respecto a beta, será derivada de f de xt, beta, con respecto a beta, será justamente x1, la derivada con respecto a beta 1, x1, la derivada con respecto a beta 2, x2, la derivada con respecto a beta 3, x3, así hasta xk. Y acá uno obtendría, obviemos esto de acá por un momento,
Obviemos este de acá, pongamos que son 0, no sé, que estamos alrededor de 0. Y este de acá sería los betas. Beta 1, beta 2, beta 3, beta K. Entonces, multiplicar esto de acá por beta sería equivalente a multiplicar x1, x2, así hasta xk multiplicado por beta 1, beta 2, hasta beta k. Lo cual es una expresión conocida que es justamente x1 por beta 1 más x2 por beta 2 hasta xk por beta k. Que es bastante amigable, de hecho. De hecho, se vuelve así en modelos no lineales. ¿Sí? Entonces, en modelos lineales se vuelve así. Entonces, justamente ese es el motivo por el cual transponemos. Podemos hacer lo contrario, que sería de repente colocar este primero, o sea, beta menos beta transpuesta, beta menos beta transpuesto, multiplicado por la derivada de ft con respecto a beta. Sí, ningún problema. Sería un 1 por k por un k por 1. No hay ningún problema. Puede hacerlo puede hacer ambos. Esto de acá con esto de acá son equivalentes. Significan lo mismo. Lo que te da es la suma del producto, es la suma producto, x1 beta 1 más x2 beta 2 hasta xk beta k en lineales, pero en no lineales también te va a dar algo similar. ¿Sí? Va a ser la derivada de beta 1 multiplicado por beta 1 más la derivada con beta 2 por beta 2 más la derivada de beta 3 con beta 3. Es solamente la misma suma producto, solamente que representada a través de matrices intercambiadas y transpuestas en el sentido opuesto. Nada más, pero es lo mismo. Una vez habiendo dicho esto, pasamos a la otra representación. Ah, ya. Hasta acá vamos bien. Sí, para allá. Solamente ahora lo que sigue nomás es salgar. Ya. Y ahora sí. Entonces tenemos expresión de acá. Por tanto, ¿qué sigue? Oye, se me acabó esta vaina. Ya, peque chicha. A ver. Uy. Y ahora sí. ¿Qué era lo que sigue? La era de pasar y ya nada más. Listo. Ok. Entonces, nosotros ahora, ¿qué hacemos? Buscamos una expresión con betas. Ok. En sí, esto de acá, este beta sombreros, son, ¿cómo se dice? Son constantes. ¿Sí? Ese beta hat son constantes. Lo que nos interesa es una función del parámetro beta. Es este de acá, con el parámetro en sí mismo, no con el estimador o con una propuesta del valor de beta. Entonces, vamos a intentar separar eso. ¿Sí? Entonces, tendríamos de la siguiente manera, a partir de acá arriba, obtenemos la expresión, esta de acá, tenemos esta expresión que es yt igual a f de xt, beta, pero que es aproximadamente esto de acá, ¿no? Es aproximadamente todo eso, ya. Aproximadamente. Pero vamos a hacer el cambio de notación, justamente para ya acostumbrarnos, que es que f de xt y el parámetro beta, ¿sí? Y el parámetro beta se está evaluado en el estimador de beta o la propuesta de valor de beta puntual, la propuesta puntual del valor de beta. Vamos a ponerle f de t en alusión a que estamos evaluando en la fila t o la fila de todas las variables explicativas de la tésima observación y evaluada en el valor beta este. Justamente esas notaciones para no tener que escribir todo. El siguiente cambio de notación es más esto de acá. ¿Qué es eso? Es la derivada de la función de la que te reconoce, que te evalúa el vector de betas con los valores de las variables explicativas en la misma fila,
las evalúa y lo deriva respecto del vector de betas. Y luego nuevamente evalúas, bueno, transpones convenientemente, y luego evalúas en la propuesta de beta. Entonces, ¿cómo hacemos para simplificar la notación? Simplemente decimos, es la derivada de f t, ¿sí? Porque es la función ft, solamente que en este caso, la derivada de ft, que obviamente sabemos que es una función de beta, derivado en beta, en el vector de betas, pero acá le ponemos un paréntesis o evaluado en beta sombrero. Solo es cuestión de notación, en realidad significa esto. Pero ya, entonces lo pones como así. Lo que importa es que se sepa lo que se está trabajando. Y luego ya multiplicado por la desviación, ¿no? Multiplicado por beta menos beta sombrero. Listo. Ya, entonces vamos a separar. Ya, YT es aproximadamente f de t evaluado en beta más derivada de ft evaluada en beta sombrerito, bueno, con respecto a beta, pero luego evaluada en beta sombrerito, multiplicado por beta parámetro, menos la derivada de f de t con respecto a beta, multiplicado, bueno, evaluado en beta sombrerito, y multiplicado por el beta sombrerito. Listo. ¿Qué hacemos? Pues vamos a pasar de repente, nos interesa de por sí este término. Ah, me faltó uno. Faltó el UT. Más UT. Más UT. Más UT. Queremos pasarlo de una forma conveniente que sea y igual a f de algo más UT. YT igual a f de ya va. Pasamos al otro lado. Y menos ft evaluada en beta sombrero más, pasamos este término de acá, pasamos este término de acá también, más derivada de ft con respecto a beta, evaluado en beta sombrero, multiplicado por beta sombrero. Este es igual a derivada de ft beta sombrero, derivada en beta, multiplicado por beta. Me estaba olvidando. Acá es transpuesta, ¿no? Acá transpuesta. Acá transpuesta, también acá transpuesta, transpuesta. Transpuesta acá y transpuesta acá. Listo, más UT. Entonces tenemos toda esa expresión de acá que nosotros señalamos, que es YT asterisco, y esto de acá es una función derivada de ft beta sombrero, derivada beta, multiplicado por beta, una función más UT. ¿Cuál es el sentido? Que tienes una expresión YT con una expresión lineal en beta. Esto de acá puede ser lo que quieras, puede tener forma no lineal, o sea, todo esto de acá puede ser no lineal, puede ser que la derivada sea no lineal, pero al evaluarse en beta, en betas, ¿cómo se dice? Evaluarse en beta sombrero, evaluarse en constantes, esas no linealidades en beta se van a esfumar porque no va a haber betas parámetros ahí, va a haber puras evaluaciones de los betas parámetros como constantes. Entonces lo único que te quedaría como parámetros realmente serían este de acá. Por tanto, tienes una función con una expresión cualquiera, no sé, un m multiplicado por beta más ut. Y esto de acá es una expresión lineal. Por tanto, hemos tenido una aproximación lineal, una aproximación lineal del modelo no lineal. Y yep. Luego, si quieres hablar de notación matricial, haciendo también aclaraciones, pues hay otras notaciones acá, que es que justamente cuando hablamos a veces nos referimos a f de x, obviamente es otra función f, que ahora está función de parámetro, pero significa lo mismo, o sea, significa evaluar la función f anterior en cada una de las filas.
Entonces solamente lo colocamos con f, lo único que cambiaría sería este componente. Esto es lo que te representaría, sería f de x1, beta. Este de acá, f de x2, beta. Y hasta f de xt grande, beta. Esto es lo que significa que es una función que te coloca, bueno, que te evalúa todas las filas, nada más. Y el otro término que es, bueno, esto de acá creo que lo voy a copiar y pegarle. Capítulo 11. Y la otra expresión es esta. Es justamente la evaluación de, es sacar la derivada de betas. Es decir, como tienes una matriz que es columna, una matriz columna para f, para este f de acá, obviamente no es el mismo f de este de acá, pero se entiende la idea. Entonces, al derivarlo con respecto a beta, que es otro vector, pues lo único que hacemos es calcular las derivadas de cada uno de estos elementos horizontalmente. Entonces, de F1, que este de acá, de hecho, F1 es justamente F de X1 y beta. Entonces, es justamente derivar esto con respecto a beta 1, con respecto a beta 2, hasta beta K, y con cada una de las filas. Nada más. Ahí aclarando alguna anotación. Nada más. Y ahora pasamos a qué parte. La estimación de la aproximación lineal. Ok, la estimación. Y entonces esta forma es más directa. ¿Por qué? Porque ya tienes, en realidad, esto de acá es una función, o sea, acuérdate, esto de acá es una función, f de t es una función de las variables explicativas en la misma fila y la variable acá. O sea, esto es lo que, bueno, y beta. Luego este valor en beta igual a beta asterisco, ¿no? Pero al derivarse, vas a obtener una función nuevamente de x. Posiblemente de beta, beta también podría estar, obviamente cuando no es lineal, el beta no desaparece. Pero es una función de x. Entonces, ¿tú qué tienes? Tú tienes una función de x. Tú tienes esto. Esta es una función, no sé, h de x. En esencia. Entonces, tú tienes una h de x multiplicada por un vector de betas. Por tanto, puedes trabajar con eso. Es una función de xt. Sí. Y se parece bastante, de hecho, al modelo de lineal. De hecho, tiene sus semejanzas, que el otro es YT, recordando, YT es igual a, no sé, XT por beta, bueno, X transpuesta, ¿no? XT transpuesta por beta, más UT. Acá teníamos que el estimador de beta de MCO es igual a justamente es la matriz X transpuesta X elevado a la menos 1 por X transpuesta por Y. Sí, justamente es eso. Esto de acá, X transpuesta, se usa en el modelo lineal justamente para decir que es una fila nada más, pero no es relevante. No. Entonces, para obtener este estimador del beta del modelo, de esta aproximación lineal, el modelo no lineal, entonces se obtiene YT, sería YT igual a la derivada de f de t con respecto a beta, evaluado en beta sombrero, multiplicado por beta más ut. Entonces es realmente bastante semejante. ¿Por qué? Porque este es xt. Este también es una función de xt, como había mencionado. Solamente que esta función de xt no depende de beta, pero esta quizás sí. Entonces el estimador que se puede obtener directamente
es beta, bueno, es beta tilde, de repente le llamamos, beta tilde igual a, en lugar de x, vamos a llamar, en lugar de x es la derivada de, en lugar de x grande, x gordo, x negrita, sin el subíndice del tiempo, o sea, toda la matriz realmente de variables explicadas, acá se convertiría en la apilación de cada una de estas, que sería exactamente, acá es, me faltó el transpuesto. Esto de acá es una fila con el transpuesto. Se vuelve una fila porque el beta es una columna, se vuelve fila por columna, se vuelve un escalar, no hay problema, pero al apilar todas esas filas de ft derivadas, obtendríamos esto, como David ya había adelantado. Entonces uno que obtendría que el primer término sería derivada de f con respecto a beta, ¿sí? Derivada de f con respecto a beta, multiplicado por, bueno, transpuesta, ¿no? Sí. Es, sí, transpuesta multiplicado por derivada de f de beta, bueno, derivada de f con respecto a beta evaluado en beta alrededor del cual se desarrolla el polinomio de Taylor, elevado a la menos 1, justamente. Nótese la semejanza entre x gordito y este de acá, x de acá. Por tanto, sería multiplicado por, nuevamente, derivada de f con respecto a beta, sin el t de subíndice, evaluado en el beta propuesto, alrededor del cual se linealizó, multiplicado por y, ya por el vector de y. Entonces, ahí es como se desarrolla el modelo lineal, cómo se desarrolla la aproximación lineal del modelo no lineal. ¿Sí? Y ya si deseas extenderlo, luego puedes extenderlo utilizando la expresión u igual a y menos f de x, beta. Y surge sin problemas otra expresión. Pero de ahí puedes trabajar con eso. Hasta acá, ¿vamos bien? Una pregunta, es respecto también a notación. Pasas de fxb igual a una columna de fx1 como beta, fx2 como beta, y su derivada termina siendo las filas derivadas respecto a cada beta, pero de capitulación. ¿Cómo? No entendí muy bien cómo llegar. Ya, sí. Entiendo. Acá, que si, por ejemplo, estamos en una columna, de repente te surge la duda, que debería ser todo esto de acá, una misma columna, no una fila, sino una columna, y luego debajo de eso, otra columna, y luego debajo otra columna. Ya. Es como a partir de cómo se desarrollan las matrices, de repente, derivada de una matriz, por ejemplo acá, que deriva con respecto a un vector vertical, una escala con respecto a un vector vertical, porque es vertical justamente, o deriva con respecto a un vector fila, se vuelve otro vector fila. Es básicamente notación, realmente. O sea, no es que realmente de acá pasemos acá, sino que pasamos de un paso previo, que eran estos de acá, a derivar, sacar transpuesta, ¿ok? Sacar transpuesta, y luego apilar los f de t, y obtienes esto de acá. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Sí? Porque si no, de repente, yo sé, te surgiría de repente, no, si esto es f, esto no es f derivado a beta, es f derivada a beta transpuesta. Es lo que puede decir siguiendo la notación. Ajá, esa era mi idea, más o menos. Claro, pero no, es que obtenemos esto no a partir de derivar realmente, sino a partir de derivar el paso anterior, esto de acá, transponer,
y luego apilar, y ahí recién se forma esto, pero utilizamos esta expresión porque realmente es conveniente. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Qué más dudas? Digan, normal. Ya para pasar a mínimos cuadrados no lineales. Sí, todo bien, ok. Ya, listo. A ver. Acá se puede extender. Vamos a abrir. Voy a quitar esto. Se chica, sí, se corta. Eso es lo malo de acá. Voy a abrir otra página. Ay, se me ha... A ver, ¿cómo hago para meter de tareas? El administrador de tareas se me ha congelado, entonces no puedo abrir otro Paint 3D, salvo que haga nuevo acá. Ahí está. Guardar, ya está. Pero no puedo tener varios abiertos ahora. Eso no me gusta. Bueno, ¿qué se va a hacer? Ya no se preocupe, igual le voy a pasar todo esto en un solo PDF, no hay problema. O sea, no se preocupen. Pasamos a modelos mínimos cuadrados no lineales. A ver, ¿se puede avanzar esto rápido? Sí, claro que sí. Ya, a ver, vamos. Em, Creo que hasta se podría explicar mejor esto ya con ejercicio, ¿no? Ya. Sí, podría utilizar el ejercicio como medio de explicación. Ya. Y para el, hasta para el OneNote. Sí, lo malo es que el OneNote es ¿cómo se dice? El trazo de las... el trazo no me gusta mucho. No estoy muy cómodo, o sea, no me he acostumbrado. Me he mal acostumbrado a usar esto. O sea, es que lo suaviza, no sabría cómo quitar ese suavizamiento. Entonces, y también hasta para formas se me hace incómodo, porque se ocultan las opciones, entonces tengo que volver a que se despliegue esa pestaña y vuelvo a usar. Pero esto de acá se puede usar, se puede pasar a PDF sin ningún problema. Ya, por ese lado no se preocupen. No más es que he agarrado mala costumbre de usar lo otro. Y a ver. Ah, sí, se me ha congelado. Ay, ¿cómo cierro esto? Uy, ahí está. A ver, el siguiente punto que quería tratar mm, era mínimos cuadrados no lineales, pero creo que se puede hacer con ejercicios. Máxima verosimilitud también se puede hacer con ejercicios. Luego de ahí la hessiana, también con ejercicios. El capítulo 12 acerca de la optimización. Ya listo, ya. Vamos con ejercicios. Sí. Ahí en medio explico dónde se obtiene, normal. Ya, cerré. No, está acá. Listo. A ver, ¿con cuál voy primero? Hay varios. Ya voy a aprovechar esto. Ah, sí, ya ir. Está bien. Ya les ha pasado.
Se me ha congelado el pato. Se ha congelado esto. A ver, voy a reiniciar el explorador de archivos. De repente. No me deja. Ahora sí se congeló. Ay, no. Se cerró el explorador, el administrador de tareas. Y se apaga si vuelves a prender. Sí, voy a hacer eso. No quiero perder más tiempo. Disculpa. Voy a reiniciar.